Mi mejor amiga me empujó al mar por culpa de un CEO reencarné, y ahora va a pagar por todo. Mi mejor amiga quería hacerse la chica linda pero algo despistada, de esas que derraman café sin querer solo para llamar la atención del nuevo CEO de la empresa. Yo obviamente sabía que la vida real no es como esas novelas de CEO que circulan por internet, así que hice de todo para hacerla desistir. Dudó, pero al final abandonó la idea, pero como si fuera el guión de una peli. Un becario terminó derramando café justo sobre él y terminó casándose con el CEO. Mi amiga sonrió y felicitó todo por fuera, pero por dentro me culpaba por haberle metido esas ideas en la cabeza. En un viaje a la playa me empujó al mar con una mirada torcida, gritando: si no fuera por ti metida de porquería ya estaría casada con el CEO Santiago. El nuevo CEO sigue soltero. Últimamente he estado leyendo un montón de romances. Por ahí dicen que los CEOs caen por chicas dulces y medio distraídas. Soy guapa, hablo suave, tengo ese airecito. ¿Será que debería intentarlo? La voz familiar de ella me sacó de mis pensamientos. Aún me estaba recuperando de la sensación de casi ahogarme. Santiago, te estoy hablando, dijo impaciente, y ahí caí en cuenta. Carajo. Reencarné. Volví justo a esa misma noche en la que Valeria me contó que quería accidentalmente derramar café sobre el nuevo CEO. Sus mejillas se pusieron rojas. Ya perdida en su fantasía la vi arreglándose frente al espejo, toda modelo, y no pude evitar reírme por dentro. Estás preciosa, le dije sonriendo. Seguro que lo consigues. Obvio, soy la más linda de la empresa. Esas viejas no me llegan ni a los talones. Solo tengo que usar un poco la cabeza. Mis palabras surtieron efecto. Su autoestima se fue a las nubes. Mañana vamos de compras. ¿Venís conmigo, nena?, ordenó. Vos también deberías comprarte ropa decente. Ya basta de andar con esos pijamas horribles. Intenta parecer presentable. Dale. Después de mirarse una última vez al espejo, se giró hacia mí con tono de superioridad. Pagamos primero con tu tarjeta, yo te lo repongo cuando me paguen. Tiró la ropa sobre mi cama y se fue al baño totalmente desnuda, ya sin paciencia. Mi cara se ensombreció. Lo de siempre: gana más de 10.000 al mes, pero nunca es suficiente. Siempre que salimos pago yo, y siempre dice: te lo pago después del día de cobro. Pero nunca paga. Pensaba que era mi mejor amiga. Me convencía de que era solo plata. Yo gano más escribiendo. Lo que no me daba cuenta era que estaba alimentando ese comportamiento, y claro, se acostumbró. Siempre daba por hecho que yo iba a pagar todo. Hasta llegué a comprarle regalo a su hermanito. Ahora que lo pienso, dan ganas de darle una cachetada a la yo de esa vida pasada. Debía haber sido la idiota más grande del mundo. Morí por alguien a quien llamaba mi mejor amiga, pero ahora con esta segunda oportunidad voy a recuperar hasta el último centavo que me debe. Salió del baño y le dije casual: parece que eso de la belleza distraída está súper de moda. No, los CEOs caen fácil en esa trampa. Dejó de secarse el pelo, los ojos le brillaron y se quedó sin palabras, pero sabía que iba a picar el anzuelo. Ahora quiero ver hasta dónde vas a hundirte. Sonreí. Tengo curiosidad. A la mañana siguiente me arrastró al Brave, en Plaza, nuestro shopping favorito. Nunca le dio vergüenza gastar mi plata, especialmente en eso. Al entrar a una tienda de marca se nos acercó un hombre alto y bien vestido. ¿Casualidad o no? Ah, hola señor Blanco, dijo ella animada. Tengo una reunión en una empresa asociada aquí cerca. Mi asistente fue a buscar café. ¿Quieren también? Yo me comporté con elegancia, educación y un encanto genuino. No es de extrañar que Valeria estuviera obsesionada con él. Yo no digo que no, respondió ella con un tono encantado. El jefe entonces se volvió hacia mí sorprendido, con un destello de interés en los ojos. Ah, tú eres Valeria.
Rápidamente se interpuso frente a mí. Esta es mi bestie Santiago Brock, se pone toda tímida con. Desconocido señor Blanco, no le haga caso. Yo seguí el juego escondiéndome detrás de ella. Lo último que quería era enredarme con algún CEO. Poco después el asistente regresó con los cafés. Señor Blanco, sus cafés. Curtis le extendió los vasos a Valeria con una sonrisa cálida. Ella se sonrojó. Los tomó con ambas manos como una colegiala, y enseguida tiró el otro a la basura. Tú ni siquiera tomas café, ¿verdad, bestie?, dijo con una dulzura falsa. Simplemente la ignoré, y me fui a sentar. A ella no le importó. Fue directo al probador a probarse ropa. Justo en ese momento revisé el celular y sonreí al ver el mensaje alerta. Su tarjeta terminación 6823 fue bloqueada temporalmente por actividad inusual. Comuníquese con el Banco Riverstone al 01805524171 o revise los detalles en la app. ¿Y ahora con qué va a pagar, señora? Su tarjeta fue rechazada. ¿Tiene otra? Valeria estaba tirada en el sofá de la tienda esperando que el vendedor cerrara la compra cuando de repente se levantó de un salto. ¡Qué imposible! Intenté de nuevo. Lo siento, pero no pasa. Yo, cómodamente sentada en el lounge, observaba todo a través de la pared de vidrio mientras el rostro de Valeria pasaba de rojo a pálido. ¡Wow! No todos los días se ve a alguien tan presumida gastando la plata ajena. Entonces sonó mi celular. Apenas contesté, ella gritó: Santiago, ¿qué pasa con tu tarjeta? ¿Por qué no puedo usarla? Ups, mal ahí. Justo vi un mensaje de mi editora. Parece que alguien plagió mi libro. Están investigando ambos lados y mis regalías están congeladas por ahora, así que entonces dame tu tarjeta de crédito, exigió sin el menor pudor. No tengo. Al final terminó comprando las 4 prendas que había elegido, pero solo después de reventar 5 tarjetas distintas. Al salir parecía como si hubiera tragado veneno. Me lanzó una mirada asesina, pero yo fingí no darme cuenta y seguí escroleando el feed del celular hasta que apareció una notificación de Facebook. Alguien me había enviado una solicitud de amistad de Chris. En el segundo que la vio, el rostro de Valeria se puso morado de la rabia. Antes de que pudiera reaccionar, me arrancó el celular de las manos y lo tiró con fuerza al suelo y, como si estuviera poseída, me empujó con violencia. Agarró mi blusa y me jaló hacia abajo con ella. Santiago, ¿estás tratando de seducirlo? Sus ojos estaban rojos, la voz baja y llena de odio. ¿Estás loca? Solté arrancando sus manos de encima mío. Ella vino detrás de mí como un perro rabioso. Iba a ignorarla, pero conociendo su genio decidí lanzar una carnada. Debe ser porque su empresa quiere comprar los derechos de mi libro, pero ya firmé con otra editorial. Están tratando de convencerme para que cambie de idea. ¿Y por qué no dijiste eso antes?, murmuró alisándose la falda como si nada hubiera pasado. Sabía que Curtis jamás se interesaría en alguien como tú. Sí, siempre me miró por encima del hombro. En la universidad ella estaba en el comité de arte, dirigía la comunicación de la escuela, y yo solo era la alumna con buenas notas y nada más. Creo que me mantenía cerca solo para brillar más en comparación. Ni me molesté en responder, solo recogí los pedazos de mi celular y me fui. Escribe un librito de porquería y ya se cree algo ridícula, dijo en voz alta justo para que la escuchara. En la vida pasada lo habría dejado pasar, pero ahora lo entiendo. Mi mejor amiga siempre fue tóxica. 2 días después recibí un contrato de la editorial Atlas por correo. Esa noche Valeria tocó a mi puerta. Santiago, no vendas los derechos de tu libro a Atlas, vendéselos a la empresa donde trabajo. Sé que no podemos pagar tanto, pero somos bestias. No me ayudas así. Sin siquiera pedir permiso, agarró el contrato de la mesa y lo tiró a la basura.
Como si nada pensé, esta imbécil realmente creyó que iba a decir que sí. Valeria, ya di mi palabra. Esta vez no puedo ayudarte, dije con cara de pena, bajando la cabeza para esconder el desprecio y saqué el contrato del basurero. No te olvides que Curtis está fijándose en mí cuando me case con él. CEO, vas a tener suerte si te dejo lamer el plato del perro. No hagas una burrada. Lo siento, Valeria. No puedo romper el contrato. Estaba por explotar otra vez, pero de repente pareció recordar algo y se obligó a mantener la calma. Olvídalo, me voy a dormir. Anda a darte una ducha. Sonreí para mí misma. Agarré el pijama y fui al baño. Cuando salí ella ya no estaba y el contrato tampoco. Entonces vi el mensaje: tuve que salir temprano. No te preocupes, ya mandé el contrato por voz. ¿De verdad está desesperada? Madre mía, revisé las imágenes de la cámara de seguridad de la casa. Saqué el contrato real de Atlas del cajón, lo firmé y lo envié por mi cuenta. A la mañana siguiente una excompañera de la facultad me llamó. Santiago, Valeria se volvió rica de repente. ¿Viste su Facebook? Está lleno de cosas de marca. Se consiguió un novio con plata. Me sorprendí, abrí su perfil y lo entendí todo. El feed de Valeria parecía un catálogo de lujo, probablemente tratando de impresionar a Curtis. Ni idea, no me comentó nada. Y ese traje masculino que subió. ¿No crees que después de la llamada volví a mirar esa foto que Valeria había posteado 2 días atrás? Un saco masculino con una mancha de café. Normalmente con trajes de lujo como ese una manchita ya es suficiente para desecharlo. Por lo visto, aunque yo no estuviera para detenerla, fue igual y trató lo mismo en esta vida, pero algo me dice que no le salió muy bien, especialmente considerando el estado en que llegó ayer rogando por ayuda con el contrato. Ahora sí que tengo curiosidad. ¿Cómo va a pagar Valeria un traje de 40,000 pesos en aquella noche en que todo cambió? Yo, Santiago Blanco, sentí la piel erizada. Antes incluso de sumergirme en el mar había algo extraño en la brisa. Un presagio que no supe interpretar hasta que ya era demasiado tarde. Volvía a repetir palabra por palabra cada reproche de Valeria: si no fuera por ti, Santiago, yo ya estaría casada con un CEO. Su voz resonaba en mi mente mientras las olas me arrastraban hacia la oscuridad. Había reencarnado, no era una metáfora, fue algo literal. Desperté el mismo día en que Valeria planeaba su accidente con café, susurrándome en mi oído sobre su futuro fulgurante en una mansión de empresarios, y allí estaba yo, con una nueva vida y una segunda chance pendiendo de un hilo. Salí de casa al amanecer. La luz dorada de Madrid se filtraba por la ventana del apartamento que ahora era mío. Me coleccionaba pensamientos. ¿Qué estaba haciendo Valeria ahora? ¿Cuánto había avanzado desde esa noche? El primer paso: no solo sobrevivir, sino triunfar y asegurarme de que ella sintiera mi victoria como una puñalada silenciosa. Mi primer movimiento fue sutil. Olvidé el celular en la mesa. Valeria lo cogió obviamente enseguida. Sonrió con ese aire de superioridad que conocía también, pero el que recibió una notificación de cargos bloqueados fui yo. Su expresión pasó de superior a confundida en segundos, y lo mejor: no sospechó de mí. Cuando llegué a la oficina todo parecía igual: el zumbido de las impresoras, el murmullo de los pasillos, el perfume caro de Valeria. Pero todo en mi interior había cambiado. Me concentré en mi trabajo, dejando que mis éxitos hablaran por sí solos. Una mañana el CEO Santiago Ruiz, un hombre atractivo, frío y tan profesional como su apellido sugería, me pidió que revisara su informe financiero. Nunca había tenido tanta claridad, tanta atención al detalle. Gracias a Santiago, dijo con ese tono cortés que guarda un guiño. Fue todo, pero en mí resonó como un estruendo. Podría ser el inicio de algo real. Esa misma tarde en el ascensor Valeria empujó una mirada
Envenenada contenida tras una sonrisa impecable, me percibí fuerte el pequeño temblor que solía sentir ante ella estaba desapareciendo. Ahora yo tenía el control. Por la noche regresé a mi apartamento, agité la carta de la editora literaria en mi mano, una mujer brillante, María León, con contactos que podrían convertir mi vida en lo que siempre deseé, ser una autora reconocida. Esa carta fue descubierta por mí en la librería donde trabajé alguna vez antes de la primera vida. Supe que debía aprovecharla, así lo había planeado. Me quedé sola frente al espejo, apreté el labio inferior. Con decisión recordé aquella primera noche con café, Valeria brillante, segura, y yo reacia, rezando porque no arruinara todo. Sonreí con ironía. Esta vez no permitiría que tomara mi lugar, pero la vida tenía otros planes. El timbre sonó a las 9. Sería Valeria, sin duda. Me esperaba una confrontación. Abrí la puerta para encontrar a Curtis, el asistente de Ruiz. Su mirada fue directa, casi inquisitiva. Santiago, disculpa, la hora es urgente, dijo, su voz tan rica en matices activó mi alerta. Lo invité a pasar. Curtis se apoyó en la pared sombrío. Hay algo necesito que escuches antes de mañana. Valeria no es quien creemos. Y ahí en ese instante supe que no solo mi vida estaba en juego, había secretos que ni yo ni Valeria imaginábamos, y si quería salir por encima tenía que enfrentarlos, pero estaba lista. Corría el reloj. Curtis retiró su mano del bolsillo y me entregó una fotografía antigua. Reconocí al mucho más joven, rodeado de papeles y cerrando un negocio clandestino con la tía de Valeria. Mi corazón se detuvo cuando vi esa foto en manos de Curtis. Sentí un vértigo en el estómago que me obligó a sentarme. La imagen no era reciente, era claramente de otra época, la ropa, el peinado, incluso la calidad del papel, pero lo que me atrapó fueron los ojos, los de él, Santiago Ruiz, el CEO, y los de ella, Rosario Vidal, tía de Valeria. La Rosario que yo conocí era una mujer callada que vivía en un pequeño pueblo cerca de Valencia y raras veces salía en las reuniones familiares. Siempre la encontré distante. Nunca me imaginé que había tenido vínculos con empresarios de alto nivel y mucho menos con el CEO de nuestra empresa. Curtis se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. Su voz bajó un tono. Esta fotografía la encontré en un archivo privado de mi hermano. No sé si fue olvido o advertencia, pero lo que descubrí después va más allá. Más allá de que tu amiga Valeria. Curtis me miró con seriedad. Ella no llegó a esta empresa por mérito propio. Rosario la colocó aquí. Fue un favor, un trato, una deuda antigua entre mi hermano y su tía, y al parecer Valeria está empezando a cobrar con intereses. No pude decir nada, solo lo miré, procesando lo que eso significaba. ¿Cuántas de sus supuestas conquistas laborales fueron realmente logros robados o dados por conexiones? ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté al fin, aunque la respuesta era evidente. Curtis sonrió. Apenas porque vi algo en ti. No eres como ella y estoy cansado de ver cómo destruye a quienes realmente merecen estar arriba. No supe qué responder. En otra vida quizás me habría enamorado de él en ese momento, pero ahora estaba blindada. Las emociones ya no mandaban en mí. Esa noche apenas dormí. Soñé con Rosario, con la playa, con Valeria riendo mientras caía al agua. Me desperté sudando con el sonido del mar aún en mis oídos. Pasaron los días y cada uno trajo una nueva pista. Descubrí que Valeria había saboteado al menos 3 promociones dentro de la empresa, manipulando correos, robando presentaciones, tomando el crédito de otras personas. Fui encontrando los rastros con calma, como quien desenreda una madeja larga y llena de nudos. En paralelo, Curtis me ayudaba desde dentro. Me entregaba documentos, grabaciones, registros. Todo lo que antes estaba oculto empezó a salir a la luz. Una tarde, mientras revisaba unos informes, escuché una conversación en el pasillo. Era Valeria T.
Juro que si esa perra sigue metiendo la nariz donde no debe voy a tener que actuar, decía entre dientes. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Actuar. ¿Cómo me iba a empujar por la ventana? Esta vez sonreí con ironía. Que lo intente, pensé, ya no soy la misma de antes. El punto de quiebre llegó un miércoles. La empresa organizó una gala en Barcelona. Todos estarían allí, el CEO, los inversores, los medios. Valeria se preparó como si fuese a una coronación. Se había comprado un vestido de diseñador y planeaba, según dijo, capturar de una vez el corazón de Santiago Ruiz. Yo fui claro, con un vestido elegante, sobrio, y un sobre en la mano. Dentro de ese sobre estaban las pruebas de cada sabotaje que ella había cometido, cada correo reenviado, cada informe manipulado, cada promoción truncada por su mano. Cuando llegó el momento me acerqué a Curtis, le entregué el sobre mirándolo a los ojos. Haz lo que tengas que hacer. ¿Estás segura? Nunca estuve más segura en mi vida. Volví a mi mesa, observé a Valeria a reír, brindar, posar para las fotos, y en ese instante supe que su reinado estaba por terminar. Curtis subió al escenario minutos después. Su discurso fue breve, elegante y demoledor. Esta noche, antes de anunciar la expansión de nuestra empresa, queremos hablar de integridad, transparencia y justicia. Y entonces sacó el sobre. Vi a Valeria palidecer, su sonrisa se rompió como cristal. En cámara lenta se levantó de la silla, titubeó y salió del salón sin mirar a nadie. No la seguí, no hacía falta, ya había caído y lo mejor apenas era el comienzo. 3 días después recibí una carta manuscrita sin remitente dentro. Había una sola línea: Rosario nunca perdona a quienes se meten con su familia. La carta me quemaba las manos. La leí 1, 2, 3 veces, como si el papel pudiera cambiar de significado con cada parpadeo, pero no seguía diciendo lo mismo. Rosario nunca perdona a quienes se meten con su familia. Me senté en el borde de la cama con la carta abierta, temblando levemente, no de miedo sino de esa rabia contenida que no sabía bien cómo manejar. Rosario Vidal, esa mujer de pocas palabras, siempre con el moño tirante y los ojos grises como acero oxidado, nunca se había metido en mi vida directamente, pero ahora entendía por qué no hacía falta. Lo había hecho todo desde la sombra. Revisé mis cosas por si encontraba algo más raro. Nada, pero esa nota tan directa, tan personal, significaba una cosa: estaba vigilándome. Y si Rosario se había tomado la molestia de escribir algo a mano y enviármelo sin remitente, era porque lo que venía sería mucho peor. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir la tía de una examiga? Me amenazó anónimamente. No, esta era una guerra que se peleaba en otro terreno y yo ya no era una niña asustada. Al día siguiente decidí visitar el pueblo donde Rosario vivía, un lugar diminuto cerca de Valencia donde el viento olía a sal y las casas tenían la pintura descascarada por el sol. Alquilé un coche y conduje con el corazón en la garganta. Llevaba años sin poner un pie allí, pero los recuerdos volvieron como latigazos. Rosario vivía en una casa antigua, casi una mansión en ruinas, rodeada de ciprés torcidos. Toqué el timbre, nadie respondió, pero no me fui. Caminé por el pueblo buscando rostros familiares hasta que encontré a don Julián, el panadero, con su barba blanca y su memoria afilada como cuchilla. Santiago, ¿eres tú?, dijo con sorpresa la sobrina de Marina, la misma. Sonreí con nervios. Sabía que ibas a volver un día. Hay cosas que necesitan cerrarse, ¿verdad? Lo miré fijamente. ¿Qué sabe de Rosario Vidal? Su cara se tensó más de lo que quisiera. Esa mujer metió las manos en todo. Compró favores, manipuló testamentos, arruinó a medio pueblo. Cuando su marido murió nadie se le enfrentó jamás. ¿Y por qué? Porque quienes lo hacían desaparecían. Esa última palabra me dejó helada. Volví al coche en silencio, respiré hondo, y entonces lo decidí. Iba a abrir la caja de Pandora si Rosario quería jugar
Sucio, yo también podía hacerlo. Volví a Madrid y comencé a investigar. Contacté con antiguos empleados de la empresa donde Valeria había trabajado antes. Una mujer, Eva, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería discreta. Santiago, lo que te voy a decir podría costarme caro, me dijo en voz baja. Valeria fue contratada sin cumplir requisitos. Rosario presionó a recursos humanos y cuando una compañera lo denunció la echaron con una carta de recomendación falsa que la hundió profesionalmente. ¿Tienes pruebas? Las tengo, pero hay algo más. Eva sacó un sobre de su bolso. Dentro había fotos de una mujer joven con la cara golpeada saliendo del mismo edificio donde Rosario tenía su consultora. Esa mujer fue pareja de un político. La obligaron a firmar documentos. Después desapareció. Tragué saliva. La piel se me erizó por completo. ¿Qué tiene que ver Valeria en esto? Eva me miró con los ojos húmedos. Valeria era quien organizaba las reuniones, era la cara amable. Rosario daba las órdenes, ella obedecía. Sentí náuseas. La Valeria que yo conocía no era solo egoísta o aprovechada, era cómplice de cosas mucho más oscuras de lo que imaginé. Volví a casa esa noche con un solo pensamiento: esto ya no era venganza, era justicia. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Entré despacio, todo estaba en silencio, y entonces lo vi sobre la mesa, una caja de madera pequeña, dentro una nota: deja de escarbar, algunas tumbas no quieren ser abiertas, y debajo una llave. La llave era antigua, de esas que parecen sacadas de un castillo medieval, pesada, con la cabeza labrada y oxidada en las puntas. La sostuve entre los dedos mientras el corazón me latía como si quisiera salirse por la garganta. Una advertencia, una amenaza o una invitación. Dormí con la llave en la mesita de noche, pero apenas cerré los ojos cada sombra me parecía Valeria, cada crujido del suelo era Rosario viniendo por mí. Pero al amanecer el miedo se transformó en decisión. Si me dejaban una llave yo iba a usarla. Recordé un detalle una vez atrás en una conversación banal. Valeria mencionó que su tía tenía una propiedad vieja en Toledo donde guardaba cosas del pasado. En ese momento no le di importancia. Ahora cada palabra de aquella conversación tomaba una dimensión diferente. Conduje hasta Toledo en silencio con la llave en el bolsillo y los nervios hechos un nudo. El aire allí era más seco y las calles parecían detenidas en otro tiempo. Encontré la propiedad tras casi una hora dando vueltas. Era un caserón cerrado, abandonado a simple vista, pero una de las puertas laterales tenía una cerradura que coincidía exactamente con mi llave. La abrí. Dentro el aire olía a humedad y madera vieja. Había polvo por todas partes, pero todo estaba perfectamente conservado, como si alguien hubiese limpiado y ordenado hacía no tanto tiempo. Comencé a explorar cada habitación. Era un laberinto de recuerdos oscuros. Fotografías, recortes de periódico, carpetas llenas de documentos legales, contratos, actas notariales. Y entonces encontré la habitación del fondo. Tenía un armario cerrado con llave. Usé la misma que me habían dejado y encajó. Dentro había cajas marcadas con fechas y nombres. Tomé una al azar. Caso Beltrán 2002. Documentos, grabaciones, declaraciones. Era una investigación criminal. Rosario había reunido pruebas de múltiples escándalos de figuras políticas, bancarias, empresarios. Era su red de chantaje personal, y ahí estaba el nombre de Santiago Ruiz, el hombre que supuestamente dirigía la empresa con ética implacable. Su firma aparecía en varios documentos que vinculaban una fundación benéfica con transferencias ilegales de grandes sumas. De pronto todo tenía sentido. Valeria no solo estaba protegida por Rosario, estaba en medio de una red que operaba desde hace décadas. Ella era solo una pieza del tablero, pero sabía jugarla. Sentí una mezcla de náusea, miedo y alivio porque
Ahora yo tenía algo que nadie más tenía: la llave, la información. Tomé fotos, digitalicé documentos. Guardé todo con nombres encriptados en un disco duro externo. Sabía que esto podía ser peligroso. Pero también era mi salvación. Al salir de la casa el sol ya se ponía. Me senté en un banco frente a la propiedad, cerré los ojos, pensé en mi madre, en los veranos en Málaga, en mi primer cuaderno de cuentos, en todo lo que había perdido, pero esta vez no iba a perder más. Regresé a Madrid y esa noche, por primera vez, le escribí directamente a Rosario: ya sé todo, no tengo intención de usarlo si me dejan en paz, pero si alguien más se mete conmigo, cada archivo se hará público. Usted decide. No me respondió, pero al día siguiente en la recepción de mi edificio me esperaba un paquete, dentro una pequeña figura de cristal. Un cisne, era el mismo que Rosario tenía en su salón, y junto a él un papel escrito a mano: entendido, pero aún no has visto lo peor. Valeria no actúa sola. Y entonces por la tarde, mientras revisaba mis archivos, recibí un correo electrónico sin asunto, solo una frase: tu padre tampoco murió por accidente. Mi padre, esa palabra tenía un peso que no sabía que aún cargaba. Siempre creí que su muerte había sido un accidente absurdo en carretera, una curva mal tomada, lluvia. Eso era todo lo que me dijeron cuando tenía apenas 12 años. El correo que recibí no traía remitente ni datos, solo esa frase: tu padre tampoco murió por accidente. Me senté frente al ordenador, con las manos temblando sobre el teclado. No sabía por dónde empezar. Lo primero que hice fue buscar su nombre completo: Joaquín Blanco Rivera. Lo encontré en varios registros antiguos, pero nada que no conociera. Ya empresario pequeño, trabajaba en el sector editorial independiente, defensor de la propiedad intelectual, incluso llegó a enfrentarse públicamente con grandes editoriales. Y entonces lo vi, una nota de prensa publicada apenas 2 meses antes de su muerte. En ella denunciaba públicamente a una empresa por plagiar contenidos de autores jóvenes. El nombre de esa empresa me hizo congelar. Ediciones Navas, la misma editorial que ahora buscaba desesperadamente quedarse con los derechos de mi libro, la misma donde trabajaba Valeria, donde Rosario había tenido, según Cortis, acciones silenciosas hasta hace poco. No era una coincidencia. Volví a las grabaciones de la casa en Toledo. Había una cinta marcada como 2007, reunión E Blanco. La puse: mi padre. Su voz temblé: no puedo aceptar esto, no pienso callar. Hay autores que están siendo destruidos por sus prácticas, decía con voz firme, aunque algo agitada. Si insisten, haré públicas las pruebas. Silencio, y luego una voz femenina seca como cuchillo: Joaquín, no hagas tonterías, piensa en tu hija, no querrás que le falte su padre a tan corta edad. ¿Verdad? La sangre se me heló. Reconocí, esa voz era Rosario. Apagué la grabación de golpe, lloré en silencio. No eran lágrimas suaves, eran de esas que queman, que nacen desde lo más hondo, como si mi pecho se rompiera con cada sollozo. Me sentí traicionada por la vida, por los años que viví creyendo que todo había sido una desgracia cualquiera. Me tomé un tiempo, un par de días. No podía hablar con nadie, ni con Curtis ni con María. Solo salía a caminar, a veces de noche, sin rumbo. Cada vez que pensaba en Valeria, en cómo había sido parte de esa maquinaria, el odio me cerraba la garganta y aún así algo dentro de mí seguía buscando justicia, no venganza ciega, justicia, y para lograrla necesitaba algo más grande. Fui a ver a María León, mi agente literaria. Le conté todo, absolutamente todo, incluido el material de Toledo. Santiago, esto es peligroso, dijo después de un largo silencio. Estamos hablando de una red de décadas, gente poderosa, con dinero, con contactos. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo sabiendo que mi padre fue asesinado y yo callé. Necesito hacer algo y sé que tú puedes ayudarme a encontrar cómo. María me miró con una intensidad que nunca había visto en ella.
Tengo una idea, pero vamos a necesitar a alguien dentro, alguien que tenga acceso a los movimientos de Rosario y quizás incluso a Valeria Curtis. Exacto, lo llamé esa misma noche, nos vimos en un café discreto en Malasaña. Curtis llegó sin corbata, con el rostro serio y los ojos cargados de preguntas. Le conté todo, no dijo una palabra mientras hablaba. Cuando terminé simplemente asintió. Estoy dentro. Pero hay algo que debes saber, algo que no te conté antes. Levanté una ceja. ¿Qué cosa? Curtis desvió la mirada por un segundo, luego me miró de nuevo con una tristeza que no entendí de inmediato. Rosario no solo estuvo relacionada con la muerte de tu padre, ella también fue la razón por la que mi madre desapareció. Nunca volvió, nunca hubo cuerpo. No supe qué decir. El dolor nos había tocado a ambos y por primera vez supe que no estaba sola. 2 días después María recibió una oferta para publicar mi libro en una editorial de prestigio en París, pero para firmar tenía que ceder los derechos internacionales. Lo sospechoso, la intermediaria era una tal Rosa Gui y el contrato venía acompañado de una cláusula de silencio legal total. Leí el documento con calma y ahí, entre líneas, encontré una cláusula codificada con números y fechas. Eran las fechas exactas de la muerte de mi padre y de la desaparición de la madre de Curtis. Durante años me habían hecho creer que ser fuerte significaba no llorar, no que te mintieran a la cara, que se aprovecharan de ti o que enterraran tus verdades bajo contratos de silencio. Pero ya no. Ahora sabía que ser fuerte era otra cosa, era mirar a la oscuridad y decidir no solo sobrevivir sino vencer. Me senté con María y Curtis esa mañana en su despacho en Chamberí, con una cafetera vieja en la esquina y papeles apilados en carpetas rojas. Teníamos un plan, iba a ser arriesgado, sí, pero también elegante. Valeria jamás lo vería venir. La clave está en el contrato, dijo María señalando una copia impresa sobre la mesa. Estas cláusulas cifradas no están ahí por casualidad. Alguien en la editorial quiere dejar rastro sin dejarlo realmente, y ese alguien quizás no esté de su lado. Curtis, que llevaba días rastreando movimientos internos, alzó la vista. Lo confirmé. Rosa Winto es un alias, fue utilizado por Rosario Vidal en más de 5 operaciones internacionales encubiertas, siempre a través de filiales fantasmas, pero esta vez alguien metió los datos reales. Yo asentí. ¿Y si alguien dejó las fechas exactas es porque quiere que lo veamos? ¿Una traición interna?, preguntó María, ¿o alguien que se cansó de cargar con los pecados ajenos? Respondí. Pasamos horas revisando documentos, cruzando nombres, líneas bancarias, fechas. Cada coincidencia era como un destello en la oscuridad. Descubrimos que la editorial en París era un puente. Lavaban dinero a través de publicaciones internacionales, derechos falsos, autores fantasma y Valeria era una de las encargadas de captar talentos que no existían. Me hervía la sangre. Durante años había trabajado para construir mi carrera con palabras, con esfuerzo, y esa mujer vendía libros vacíos, nombres inventados, contratos falsos. El plan era simple en estructura, complejo en ejecución. Yo firmaría el contrato, pero con un documento alternativo, uno que María preparó con ayuda de un abogado de confianza. Este segundo contrato me daba control total sobre los derechos, pero incluía una cláusula trampa. Si cualquier intento de censura, manipulación o presión aparecía, todo el contenido se liberaría públicamente junto con los documentos que conectaban la red de Rosario con las muertes encubiertas. Valeria cayó de lleno cuando recibió la noticia de que firmaría con la editorial en París. Vino a casa con una botella de champán que seguramente no pagó con su propio dinero. Bestie, dijo con esa sonrisa de falsa ternura que ya me daba náuseas. Sabía que ibas a aceptar.
¿Ves lo que te dije? Yo siempre tengo razón, y ahora que estés con nosotros, bueno, esto es solo el comienzo, sí, solo el comienzo, repetí con un brindis seco. Esa noche me costó dormir, pensaba en todo. En mi padre, en Curtis, en mí misma, y en cuántas veces permití que me pasaran por encima por mantener la paz, pero ya no más. Al día siguiente firmé la operación, estaba en marcha. Lo que nadie esperaba era que en menos de 48 horas, una empleada de la editorial en París, una mujer joven llamada Elodie C., contactara conmigo en secreto. Nos citamos en un hotel discreto en el centro de Madrid. Santiago, no puedo quedarme callada. Trabajo con Rosa Minte desde hace 3 años, sé cosas graves, pero no me atrevía hasta ahora. ¿Por qué ahora? Porque tú firmaste y eso las tiene nerviosas, están cometiendo errores y creo que una de las próximas víctimas eres tú. Yo, Rosario está organizando un viaje accidental para ti, algo en Marruecos, una conferencia inventada, todo está preparado para que nunca regreses. Me quedé paralizada. Pero lo peor aún no lo había escuchado. Elodie me entregó un sobre con documentos y una foto. Al abrirla casi me caigo de la silla. Era mi madre, desaparecida desde que yo tenía 5 años, y estaba viva. En la foto, sentada en una terraza con vista al mar al lado de Rosario, la imagen no me soltaba. Mi madre, 23 años sin verla, 23 años creyendo que me había abandonado, que había muerto, que me había olvidado, pero ahí estaba sentada en una terraza costera vestida con un pañuelo blanco, el mismo que recuerdo haber visto colgado en una foto antigua de nuestra casa. Rosario a su lado, sonriendo con esa sonrisa cruelmente pacífica que solo ella sabe fabricar. La foto no era reciente según Elodie, pero tampoco era vieja, no tenía más de 2 años, fue tomada en Casablanca. Volví al hotel esa noche con un nudo en la garganta, me encerré, no contesté llamadas, no comí, solo miraba la foto como si pudiera entrar en ella y tocar a mi madre, como si pudiera preguntarle todo lo que me había preguntado en silencio durante 2 décadas. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste? ¿Sabías que papá murió? ¿Sabías que yo crecí sola? Pasé la madrugada entera escuchando la cinta de voz que Curtis había encontrado meses atrás. Rosario amenazando a mi padre, repitiéndola, deteniéndola justo en la frase final. Piensa en tu hija. Esa noche entendí que mi madre no se fue por voluntad, no pudo. Rosario la tenía, la retuvo por alguna razón, o necesitaba cerca, chantaje, control, culpa. Al amanecer decidí buscarla, no podía esperar más. Tomé un vuelo a Marruecos el mismo día sin avisar a nadie, sin decirle ni a María ni a Curtis, solo llevé lo esencial y un bolso con copias de documentos que si algo me pasaba se enviarían automáticamente a la prensa y a la policía. Llegué a Casablanca al anochecer. El aire olía a sal y especias, todo era diferente, pero mi cuerpo iba como si supiera el camino. Me alojé en un hostal modesto cerca del puerto. Al día siguiente comencé a buscar, pregunté por la terraza de la foto, la encontré al tercer día. Era un restaurante sencillo con vista al mar. El dueño reconoció a las mujeres. Si venían aquí no hace tanto, siempre pedían el mismo té. Ella, la de cabello blanco, hablaba poco, la otra mandaba. Le enseñé otra foto. Esta mujer sigue viniendo. El dueño asintió. Rosario, sí la vi hace una semana. Mi corazón se detuvo y ella. Le mostré la foto de mi madre. Hace meses que no la veo. Esa misma noche me escondí cerca del restaurante en una calle lateral. Esperé durante horas hasta que al final apareció Rosario sola, más delgada, más vieja, pero con la misma energía contenida en cada paso. Se sentó, pidió su té y miró el mar como si esperara a alguien. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Hola. Rosario levantó la vista. No se sorprendió, no pestañeó. Sabía que vendrías. ¿Dónde está mi madre? Viva. ¿Dónde? No puedo decírtelo, no ahora.
¿Por qué? Ella suspiró como si llevara años esperando esa conversación porque tu madre hizo algo que no puedes entender todavía y si te lo dijera la pondrías en peligro. Ella es mi madre y tú eres hija de un hombre que desafió a gigantes. No todos sobreviven a eso. Tu madre hizo lo que pudo por ti. Lo que tuvo que hacer. Me temblaban las manos. ¿Y por qué me dejaste crecer pensando que me había abandonado? Porque era más seguro que creciera sin saber, porque cada verdad tiene un precio y el tuyo aún no ha sido pagado. Me senté frente a ella con los ojos húmedos. ¿Tanto miedo tienes de mí? No, pero hay algo que debes saber. Rosario sacó de su bolso una llave idéntica a la que recibí en Madrid. Esta abre una habitación. Está en una finca a las afueras de Málaga. Tu madre la guardó para ti. Solo tú puedes abrirla. Allí encontrarás lo que necesitas. Me quedé en silencio. ¿Estás diciendo que hay más? Hay mucho más. Me miró directamente con esos ojos de acero. Pero si abres esa puerta no podrás volver atrás. Nada volverá a ser como antes. No respondí. No podía. Me levanté. Caminé hasta la esquina y cuando me giré para verla de nuevo, Rosario ya no estaba. Desapareció como una sombra al atardecer. Al día siguiente regresé a Madrid con la llave apretada en el puño y al abrir el buzón de mi piso encontré un sobre sin remitente. Dentro solo una hoja con 5 palabras. Valeria ya sabe la verdad. Cuando leí esa frase en el sobre, Valeria ya sabe la verdad, no supe si quería vomitar o reírme. Era como si la vida después de tantas vueltas hubiese decidido apretar todos los nudos al mismo tiempo. Me senté en el sofá con la carta en las manos y cerré los ojos. Valeria lo sabía todo. Mi madre estaba viva, mi padre había sido silenciado y Rosario había sido la marionetista de toda mi desgracia. Encendí el móvil. Tenía 10 llamadas perdidas de María, 3 de Curtis y un mensaje de voz de número desconocido. Lo abrí. Era ella. Santiago, no te hagas la estúpida. Ya sé quién eres, ya sé quién fue tu padre y también sé que pensabas usarme para llegar hasta Rosario, pero adivina qué, ahora tengo lo que tú quieres. Corté el mensaje antes de que terminara. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a desmayarme. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Quién se lo había dicho? Rosario. ¿Algún infiltrado o simplemente había sido más lista de lo que pensé? Marqué el número de Curtis. Me contestó de inmediato. Santiago, escuché lo del sobre. Tenemos un problema. Ya lo sé, Valeria, no solo ella. Hay rumores de que alguien dentro de la editorial filtró documentos. Alguien vendió tu contrato. Hay manos invisibles jugando por ambos lados. ¿Qué propones? Encontrémonos, pero no en Madrid. Hay un sitio mejor, neutral. Curtis organizó una reunión en un hotel en Zaragoza. Fue discreta, solo nosotros dos, y la tensión se podía cortar con cuchillo. Hay un archivo, dijo sin rodeos Rosario. Lo tiene o lo tenía. Es un archivo con nombres, fechas, movimientos de dinero. Incluye la muerte de tu padre, las desapariciones, los fraudes, todo. ¿Y tú sabes dónde está? No, pero Valeria sí. Esa frase me cambió la expresión. ¿Por qué tendría Valeria algo así? Curtis me miró y bajó la voz. Porque Rosario la dejó a cargo de la red hace meses. Ya no confía en nadie más, ni siquiera en sus antiguos socios. Valeria es la heredera. Me quedé en silencio por unos segundos. Fue como tragar vidrio. Ella, la misma que me empujó al mar, que me manipuló durante años, que se aprovechó de mí hasta el último centavo, ahora era la cabeza de una red de chantaje multinacional, y lo peor, ella disfrutaba ese poder. Al volver a Madrid recibí un mensaje de Valeria: quiero verte, tenemos cosas pendientes, ven sola. Fui. Nos vimos en su ático en el barrio de Salamanca. Lujo por todas partes, pisos de mármol, lámparas de cristal, y ese perfume caro que siempre me hizo estornudar. Estaba sentada en el sofá con una copa de vino en la mano y una sonrisa de quien cree que ya ganó. Vaya, mira quién apareció, dijo sin levantarse la niña huérfana con
Complejo de heroína. Cállate, Valeria, no estoy aquí para tus juegos. Ah, no, entonces. ¿Para qué? Para rogarme el paradero de tu mami. Sus palabras fueron como puñales. ¿Dónde está? No es donde Santiago es. Porque se levantó, caminó hacia un pequeño mueble y sacó una caja de seguridad, metió un código, abrió dentro sobres, documentos y una carta. Esta, dijo alzándola, es de tu madre. Me la dejó a mí, no a ti, porque confiaba más en mí que en su propia hija. La rabia me cruzó como un rayo. ¿Qué hiciste para manipularla? No la manipulé, solo le ofrecí lo que tú no podías. Silencio, obediencia. Lealtad. Tú no sabes nada de lealtad, Valeria, no seas hipócrita. Tú no querías venganza, no querías destruirme, yo quería justicia. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella? No respondí. Ella sonrió. Te propongo algo, un trato. Te doy la carta. Te doy el archivo, pero tú te vas, te alejas, renuncias a todo, te desapareces del mapa para siempre. Me reí con una amargura que me quemaba la garganta. Y si digo que no, entonces tu madre desaparece. Otra vez, y esta vez para siempre. La miré a los ojos. No había mentira, lo decía en serio y tenía los medios para hacerlo, pero antes de poder responder mi móvil vibró. Era un mensaje de voz de Rosario. Lo abrí con las manos heladas y su voz sonó clara. Santiago, si estás escuchando esto es porque Valeria me traicionó. El mensaje de Rosario fue breve, pero lo suficientemente claro como para dejarme sin aliento. Valeria me traicionó. No había más, ni contexto ni advertencias, solo esa frase. Y conociendo a Rosario, si ella pronunciaba esa palabra traición, no era un juego, era sentencia, era castigo. Apagué el móvil y miré a Valeria, que seguía ahí con la carta en la mano, como si aún tuviera la sartén por el mango, pero algo en su expresión cambió cuando vio mi cara. ¿Qué pasa?, preguntó desconfiada. ¿Quién era Rosario? Ella palideció por primera vez en años. Valeria mostró miedo real, genuino. ¿Qué dijo? Que la traicionaste. Su mano tembló, la carta se le cayó. Está mintiendo, intentó recomponerse. Lo hace para enfrentarnos. ¿Y por qué lo haría? Porque tiene miedo de ti, de nosotras. Nos subestimó. No, Valeria, te subestimó a ti. Y ahora quiere que lo pagues. Guardó silencio por unos segundos, luego se acercó despacio como si buscara convencerme con los ojos. Santiago, podemos terminar con todo esto juntas, tú y yo. Sabes que lo que hicimos no fue personal, fue sobrevivir, siempre fue sobrevivir. Me dolió porque por un segundo recordé los días en los que pensaba que realmente éramos amigas, que su forma de ser era solo una coraza, que en el fondo me quería, pero no lo supe. Con cada mentira, con cada deuda nunca saldada, con cada sonrisa falsa, sobrevivir. Tú viviste como reina mientras yo me hundía. Tú también te aprovechaste. No te hagas la víctima perfecta. Nunca robé nada a nadie. Todo lo que tengo me lo gané con esfuerzo, grité y mi voz se quebró. ¿Y sabes qué es lo peor? Que incluso ahora, en este mismo momento, aún estás intentando manipularme. Ella rió, esa risa seca, vacía. Tú no sabes lo que es el poder, Santiago, no entiendes lo que se necesita para mantenerlo. No necesito entenderlo porque nunca lo quise, solo quiero justicia y ya no tengo miedo de ti, ni de Rosario, ni de nadie. Me agaché, recogí la carta y la metí en mi bolso. Ella no se movió, estaba paralizada. No me vas a detener, dije. No, otra vez. Y me fui. Esa noche me encontré con Curtis y María en el apartamento de él. Les conté todo, la carta, el archivo, el mensaje de Rosario. María estaba impactada. Curtis furioso. ¿Y qué vas a hacer con el archivo? Liberarlo todo. Curtis asintió. María me miró con ojos húmedos. Vas a hacer temblar media España, Santiago. Que tiemble. Esa misma madrugada preparamos el envío a medios, abogados, organismos internacionales, autoridades judiciales. Había pruebas de sobornos, desapariciones, asesinatos encubiertos, fraudes fiscales, y los vínculos directos con Rosario y Valeria. Era un castillo de arena y yo tenía la marea. Al amanecer, antes de presionar enviar, me senté
Sola con la carta de mi madre la abrí. Mi niña, si estás leyendo esto es porque has llegado demasiado lejos para volver atrás. No quiero que vivas con odio, no es lo que tu padre habría querido. Yo sobreviví como pude. Rosario me salvó de cosas que tú aún no puedes entender, pero también me quitó demasiado. Perdí tu infancia, perdí tu voz, perdí nuestra vida. No estoy segura de poder recuperarla. Pero si tú estás viva aún hay esperanza. No busques venganza, busca verdad, y cuando la tengas corre hacia adelante. Siempre tuya mamá. Lloré como hacía mucho no lloraba, y entonces presión con acento agudo el botón. Al día siguiente todo estalló: noticias, investigaciones, arrestos, la imagen de Rosario en las portadas, Valeria en la mira, declaraciones, escándalo. Madrid temblaba, el mundo editorial ardía, y en medio de todo recibí una carta manuscrita sin firma: nos veremos en Málaga, trae la llave, te estaré esperando. La finca en Málaga era un lugar olvidado por el tiempo, una casa de muros blancos con las persianas cerradas y olor a tierra mojada. Estaba a las afueras, cerca de las colinas, donde el viento tenía ese silencio que solo existe en los sitios donde pasaron demasiadas cosas, y ya no queda nadie para contarlas. Fui sola con la llave en el bolsillo, la carta de mi madre doblada en el diario y el archivo ya liberado al mundo. No sabía qué iba a encontrar, no sabía quién me esperaba, pero sentía en lo más profundo que era el final, o al menos el final de esta parte de la historia. La puerta principal se abrió con un chirrido. Dentro todo estaba cubierto con sábanas blancas. Avancé hasta una escalera al fondo, una puerta, la cerradura oxidada, la misma forma que la llave antigua. Giré, abrió la habitación. Era pequeña, un escritorio, una lámpara, una estantería, y sobre la mesa un cuaderno de cuero. Lo abrí, era el diario de mi madre. Estaba lleno de páginas manuscritas, algunas manchadas por lágrimas, otras escritas con desesperación. Allí contaba todo: cómo había descubierto los movimientos ilegales de la editorial, cómo la amenazaron, cómo Rosario le ofreció protección a cambio de silencio, cómo aceptó, cómo me dejó atrás. No te abandoné, te salvé, si me quedaba contigo nos mataban a las dos. Lloré, no de rabia, esta vez de comprensión, porque por primera vez entendí lo que significaba el amor en su forma más cruda: renunciar a todo, salvar lo que más amas. Me senté en el suelo con el diario entre las manos, me quedé allí un rato, no sé cuánto horas, quizás hasta que escuché pasos. Levanté la vista, era ella, mi madre. Estaba más delgada, el cabello canoso, pero los ojos eran los mismos que recordaba cuando me cantaba para dormir. Nos quedamos en silencio, ninguna de las dos se atrevía a hablar, y entonces ella se arrodilló frente a mí, y dijo con la voz rota: perdóname. La abracé. Lloramos como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años perdidos pudieran volver en ese instante, pero no podían, y aún así nos teníamos vivas de nuevo. Nos quedamos días en Málaga, hablamos de todo, de papá, de Rosario, de Valeria. Me contó que Rosario había oído que la última vez que supo de ella fue cuando le dejó aquella carta, que Rosario ya no tenía poder, solo miedo. 2 semanas después regresé a Madrid y todo había cambiado. Valeria fue arrestada en su propia casa después de que Curtis entregara grabaciones donde ella admitía haber ordenado chantajes, robado fondos y manipulado contratos internacionales. Las imágenes fueron transmitidas por todos los noticieros durante el juicio. Intentó defenderse, dijo que era una víctima, que solo seguía órdenes. Nadie le creyó. Rosario nunca fue encontrada, se cree que huyó a Sudamérica bajo un nombre falso. Algunos dicen que murió. Yo creo que simplemente se esfumó, como todo lo que vive en las sombras. Curtis dejó la empresa, se mudó a Bilbao, me escribió una carta: gracias por enseñarme que la verdad no solo duele, también libera. María León se convirtió en la agente más reconocida del país. Nuestro libro conjunto, una ficción
Basada en todo lo que vivimos, se convirtió en bestseller. La historia fue adaptada por una productora internacional y yo me reencontré. Mi madre vive ahora en un pueblo pequeño. A veces vamos juntas a la playa, a veces hablamos del pasado, otras veces no. Hace falta el silencio entre nosotras. Ya no pesa Sana y yo. Santiago Blanco. Sigo escribiendo, sigo caminando, sigo descubriendo nuevas formas de existir sin miedo. Una noche caminando por la orilla del mar volví al lugar donde todo empezó, donde ella me empujó. Me quedé de pie mirando el agua y me dije, lo lograste, estás viva y esta vez nadie te va a hundir, porque mi historia ya no era la de la víctima, era la de la mujer que cayó, renació y se convirtió en su propio mar. Yeah.